La Biblia rosadita, ¿dónde está? Bueno, ahora sí, ya estamos grabando. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 1. No, mi amor, la fucsia. Vamos a ver aquí abajo. Vamos a empezar con el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Como empezamos este estudio de mayo, lo vamos a estar estudiando con el Evangelio de Juan y hoy le vamos a inicio. Muy bienvenidos todos. Esperamos que sea de gran bendición este estudio. Dice así: el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sigue, Tomo. ¿Tú lees una? Por medio de él fueron... No, usted tiene otra versión, perdón. No, yo voy a leer. Es que él tiene otra Biblia. Ok, dice otra persona entonces. Meli. Yo puedo. ¿Quién es? Aquí estoy, Anita. En el 3, El 2. el 2 dice, este era el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigue tú con el 4 y así. Bueno. Si quieres yo sigo. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sigue con el 5 entonces. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Perfecto, muy bien, amor, gracias. Entonces, ahí leímos del 1 al 5 y dice, en el principio, arranquemos ahí. Cuando dice en el principio, está haciendo referencia a qué? Al principio, ¿qué es? Génesis, ¿cierto? El libro de Génesis empieza diciendo, en el principio, ¿cierto? Estaba todo, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces empieza a relatar la creación. Y aquí cuando el apóstol Juan, aquí está hablando en el principio, está haciendo referencia a Génesis, al principio de todo, ¿cierto? Entonces está diciendo, en el principio era el verbo. El verbo quiere decir la palabra. Y recordemos que todo fue creado por medio de la palabra. Cuando dice, hágase siempre a través de la palabra, fue creado todo. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, este versículo es supremamente importante, como otros que vamos a ver, para sustentarle a las personas que dicen que que Jesús no es Dios, ¿cierto? Como por ejemplo los testigos de Jehová. Usted le lleva a este versículo donde dice, y el verbo era Dios. Era Dios. Entonces, para las personas que tienen las hojitas de la guía de estudio que vamos a manejar con este estudio, ustedes ven que dice nombres de Jesús. Y usted ahí le va a escribir el verbo divino, ¿cierto? El verbo divino, porque dice que el verbo era Dios, ¿cierto? El verbo divino. Esa es el primer nombre de Jesús que encontramos acá en el versículo 1. Luego dice, todas las cosas en el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas. O sea que él es Jesús, Cristo, el creador. Porque mire que está diciendo, todas las cosas por él fueron hechas. Por él fueron hechas. Y hay personas que dicen que no, ¿cierto? Entonces usted lo tiene que tener muy claro. Mire lo que dice, todo fue, sin él, nada lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el creador también. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Otro nombre de Jesús. ¿Cuál ves ahí tú? Luz. La luz de los hombres. Y también la vida.
la vida de los hombres. Estuve investigando esta parte donde dice de la vida, y por allá en Juan 14 vamos a ver que Jesús también dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Listo, está muy bien. Pero ¿sabe qué? Ahí está, la vida natural, biológica, entonces tiene una raíz, en el original se escribe de cierta manera, hablando de la vida biológica. Pero aquí donde está diciendo que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, no está haciendo referencia a la vida física, a la humana, a la biológica, está haciendo referencia a la vida espiritual. Espiritual, entonces en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces yo ahí meditaba y yo, wow, sí señor, porque hay personas que simplemente existen, no están en la vida que verdaderamente es Cristo, vienen a este mundo y queman una existencia y se van de este mundo y no encontraron su propósito. Entonces, él dice, yo soy la vida. Una persona realmente sin Cristo, una persona que no vive la plenitud de Cristo, inclusive nosotros que decimos a tener a Jesús en nuestro corazón, que decimos, sí, yo voy a la iglesia, yo hice mi oración de fe, a veces nos conformamos con eso. Y a veces nosotros señalamos a los de las otras religiones, a los que están en otra religión, y uno dice, pobrecitos, que están engañados, que en algún momento uno también estuvo engañado. Pero el Señor hablaba a mi corazón también, que hay muchos que están conformes dentro de la misma iglesia cristiana y están cómodos, confiados de que yo soy salvo y yo voy para el cielo y yo estoy muy bien con Dios. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia, pero no tienen una intimidad, no tienen una relación con Dios. Ay, amor, venas. Si te ves ahí, no Sí, te estás viendo. sí. No, pero aquí en Facebook no te estás viendo. Ándale, no. Espéreme un segundo. Pues, por ahí, No, pues para eso está aquí conmigo. Muy bien. Ay, es que hoy ha sido un... Estoy pensando porque Juan dice al principio, ¿no? Que Juan está probando la deidad de Cristo. Ujú. Entonces, por eso se va al principio de Génesis, porque es para que nosotros veamos que desde el principio ya está. Es una como forma de probar que Y Cristo ahí estaba inclusive está hablando de la preexistencia, antes. de la preexistencia de Cristo. Sí, es verdad. Es que ese es el propósito principal del libro de Juan, mostrar que Jesús era Dios y que a través de él, solamente a través de él, podían encontrar salvación. Ok, entonces, él es la luz. A mí algo aquí me llama mucho la atención también. Ay, no, es que es delicioso meditar en la palabra. Usted se puede sumergir horas, el tiempo que quiera, hasta en un solo versículo. Si usted lo medita, usted entra a la presencia de Dios, deja que sea el Espíritu Santo enseñándole. Entonces, como nosotros hacemos los estudios para los nuevos, los que no conocen, pues los que no lo han hecho con nosotros todavía, apenas están empezando, ¿qué hacemos nosotros? Alguien que me quiera decir cómo es el estudio, el método que nosotros usamos para hacer el devocional. ¿A través de qué? A través de... Preguntas. Ajá, nosotros vamos leyendo, la idea es que vamos leyendo el texto y nos vamos haciendo preguntas. Entonces aquí, ejemplo, él es la luz de los hombres. Listo, aquí nos preguntamos, yo estoy permitiendo que la luz de Cristo alumbre todas las áreas de mi vida, porque resulta que nosotros podemos tener áreas en oscuridad, áreas en esclavitud, áreas en cárceles. Y necesitamos que esa luz de Cristo venga a resplandecer, a traer orden. Entonces, permitamos que Cristo venga y ordene nuestra vida, nos avive, nos despierte. No nos conformemos. Eso literalmente me lo hablaba el Señor ahorita, de que aún entre los mismos hijos de Dios, la misma iglesia cristiana, entre nosotros,
Hay muchos que no tenemos no tienen, yo sé, no tienen una relación con Cristo, por eso no viven la plenitud, por eso no viven esa vida abundante que solamente Cristo nos da. Entonces le rogamos a Dios que con su preciosa palabra y este estudio que hemos comenzado, sus corazones sean avivados, apasionados, entregados, rendidos a Cristo, para que ustedes puedan cumplir ese de Dios y verdaderamente deleitarse en él. Ok, continuemos. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Los que están en las hojitas, el primer personaje bíblico que vemos acá es Jesús, es Juan, ¿cierto? Aparte de Jesús, Juan. Entonces, Juan, este vino por testimonio. Testimonio, vamos a señalar la palabra testimonio. Vamos a señalar la palabra testimonio, para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Dice, este vino por testimonio. Juan vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ok, ahí 6, leí del 6 al 8. Entonces, la palabra testimonio, a mí me parece muy importante cuando dice que él vino para que diera testimonio. Todos hemos venido a este mundo con un propósito. Él sabía a qué había venido y ejerció ese llamado y lo cumplió hasta el final, inclusive cobrándole la vida misma, ¿cierto? Dio la vida por Cristo. Entonces, acá nosotros nos preguntamos, yo ya sé para qué he venido a este mundo, ya conozco mi propósito. O sea, usted se ha preguntado en algún momento y se ocupa en buscar y en que el Señor le revele en cuál es el propósito por el que usted está en este mundo. Es muy importante. Dice, para que diese testimonio de la luz, o sea, de Cristo, a fin de que todos creyesen. Vamos a señalar esa palabra creyesen, o todo lo que tenga que ver con creer. Con creer también la van a señalar. En el estudio que les enviamos, en la primera hojita faltaron algunas palabras. Mañana les vamos a complementar esas palabras. ¿Listo? Entonces, señalamos testimonio y creer. Dicen, a fin, o sea, con el propósito de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera. ¿Por qué di la luz verdadera? Porque el mismo Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Total. A veces algo como que brilla y parece muy atractivo y la Biblia nos dice que hasta el mismo Satanás hace milagros, literalmente. Que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte y que él se disfraza de ángel de luz. Que Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, por eso dice aquí, la luz verdadera. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo dice ahí, amor, en el 12? En el 12. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ay, Dios de los cielos. Ajá. Hermoso. Este versículo 12. Y ese versículo es fundamental. Sí. Ese versículo es fundamental. ¿Por qué? Porque nos habla directamente, ¿verdad? Nos habla directamente del evangelio como tal, porque nos dice que a los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Creo que es importante subrayar
Gracias, Daniel. Uno antes decía, ay, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. No, si leemos la Biblia, aquí dice que solamente aquellos que creyeron y lo recibieron vienen a ser hijos. O sea que no todos, todos son creación, pero no todos son hijos. Y dice creer y recibirlo, porque hay personas que dicen, sí, yo creo en Jesús, pero no lo reciben, pero viven a su manera. Entonces, pero ni le conocen, ni se preguntan, ni se interesan en agradarle. No, entonces la Biblia dice, ah, pues los demonios también creen y tiemblan. Entonces no basta solo con creer, dice a los que creen y lo reciben en el corazón, realmente dejan que les gobierne la vida, porque cuando le decimos Señor, quiere decir que es el que gobierna. Entonces, aquí dice, y este texto, como decía Daniel, es fundamental, el versículo 12, fundamental, solamente a través de Cristo hay salvación, solamente a través de Cristo nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. En el 13, amor, léeme ahí. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Entonces el principio dice, él es el verbo, la palabra, pero esa palabra, ese verbo se hizo carne, ¿cierto? Tomó esa forma de humano, habitó entre nosotros, la deidad se vino a habitar entre nosotros y dice, me encanta esa parte, dice, lleno de gracia y de verdad, o sea, lleno de misericordia, de amor y de verdad. Entonces, yo personalmente es un constante clamor. Señor, yo quiero ser llena de gracia y de verdad. O sea, yo quiero dar de amor tu misericordia, así como recibo tanta día de tu gracia, así mismo la doy o busco, me propongo darla, amar, perdonar, ser misericordiosa. Bueno, le pido al Señor que me ayude, ¿cierto? Llena de gracia, pero también dice de verdad. O sea, llena de la palabra de Dios, que es la verdad. Si usted se llena de la palabra de Dios, se está llenando de la verdad. Porque ahora hay mucho relativismo. Es decir, ah, no, como a usted le parezca, está bien. Si eso te hace feliz, está bien. Lo que diga tu corazón. Sí, ay, sí, como déjate guiar por tu corazón. Y el corazón bien malo, perverso que es, dice la Biblia. Engañoso es el corazón, ¿no? Haz que todas las cosas, ven para acá, amorcito, siquiera para que te Vas a veas. acabar allá. No, siquiera para que tú te veas allá, porque acá no. Ok. Entonces, muy, muy importante, nosotros pedirle también al Señor, Señor, yo quiero ser llena de gracia y de verdad. Dice en el versículo 15, Juan dio testimonio de él. Vuelve a hablar del testimonio. Dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Ok, dice, dio testimonio. Mire cómo repite la palabra testimonio. Y finalmente, esa debe de ser, ese es nuestro llamado. Sí, la gran comisión, o sea, Cristo nos alcanzó, conquistó nuestro corazón, nos compró con su preciosa sangre. Lo mínimo que usted y yo debemos hacer es hablarles a otros del sacrificio que Él hizo por nosotros, llamarlos a que vengan a la reconciliación con el Padre, a que disfruten esa vida en Cristo, a que se arrepientan, porque sabemos que por muy buenas personas que se crean, ¿cierto? Porque uno dice, ay, no mato, no robo, y ya con eso me creo muy buena persona, pero realmente la Biblia nos dice que esas buenas obras, si no son por Cristo, la Biblia dice que es por fe, por la fe en Jesucristo que nosotros somos salvos. Y la Biblia también dice que no hay ni un solo justo, ni uno solo. Así es. Entonces, nosotros debemos tener esto muy presente, nosotros debemos de testificar. Y también creo que una vez ya habíamos hablado de que mucha gente no lee la Biblia, no va a la iglesia, nada de eso. Y entonces, pero nos leen a nosotros. Cuando nosotros nos decimos ser cristianos, la gente se fija, la misma familia, amigos, trabajadores, lo que sea,
nos ven a nosotros y somos como una Biblia para ellos. Y ya de ahí muchas personas desafortunadamente se decepcionan por ver a alguien. Dicen, no, si voy a hacer así, pues mejor no. Pero nosotros debemos reflejar y testificar de la luz, de la verdad. Por eso, como decías ahorita, si nos llenamos de la palabra, entonces vamos a reflejar la verdad. Amén. Amén. Sí, Yo quisiera decir algo. sí. Es que cuando dice testificar, mucha gente dice, pero ¿qué voy a testificar? ¿Qué voy a decir? ¿Verdad? Cuente simplemente lo que usted tiene que decir es las cosas que Dios de manera maravillosa ha hecho en su vida. ¿Verdad? Y como estaba diciendo don César, es importante que, o sea, que obviamente que debemos de entender que nosotros somos como cartas abiertas, en donde nos pueden leer. Si en su casa se gritan, si en su casa se agarran de los moños, como quiera que sea, eso habla del testimonio suyo. Entonces hay que tratar de vivir de manera conforme a la palabra de Dios. No es que va a ser de la noche a la mañana, porque eso es un proceso, pero usted puede contar a las demás personas de qué es lo que Dios ha hecho en su vida, el milagro que Dios ha hecho en su vida. Porque si hacemos, como decías, de empaparnos en la palabra, porque ya ves que no recuerdo el versículo donde lo dice que la gente veía a los seguidores de Cristo y reflejaban a Cristo. No recuerdo cómo es ese donde texto. dice que los llamaron por primera vez cristianos, y era porque hablaban como Jesús, eran como Jesús. Entonces, cristiano quiere decir pequeños Cristos, sí. Entonces, era porque se parecían a él, ¿cierto? Entonces, muy importante testificar tanto con nuestras palabras, pero principalmente también con que nuestras actitudes, nuestro estilo de vida, nuestro ritmo de vida, todo refleje a Cristo, o sea, refleje que también estamos viviendo, nos estamos esforzando, procurando obedecer la palabra. Muy bien, entonces testificar muy importante, y como decía Daniel, sí, desde lo que Dios ha hecho en ti. Es más, usted lleva 1 hora de conocer del Señor, apenas lo acabo de conocer, usted ya puede ir a contarle a alguien lo que experimentó en el momento que recibió a Cristo. Cuando usted se rinde verdaderamente al Señor, su vida es transformada. Ahora, es preocupante que pase el tiempo y donde usted ya conoció de Dios y usted siga contando, ay, ¿cómo voy a hablar, cómo voy a testificar? Ay, voy a contar lo que hizo en mí. No. Pues sí, es una bendición, pero principalmente comparta la palabra de Dios. Tenga siempre palabra guardada en su corazón, lo que Cristo hizo por usted, también lo que Cristo hizo en la cruz. Es muy, muy importante. Es triste que hay personas que llevan cierto tiempo ya en el Evangelio y no se saben versículos bíblicos, no tienen el hábito de leer la palabra. Entonces es hora, es tiempo de despertar, de disciplinarnos. ¿Por qué nos esforzamos tanto para las cosas terrenales, para lo que aquí se va a quedar, aquí perece, pero para las cosas eternas somos tan perezosos a veces? Es hora de decir, Señor, no más. Yo determino rendirte mi vida, darte a ti la prioridad verdaderamente. Y yo, como siempre les digo, gracias por estar aquí, por tomarse en el tiempo, venir a alimentarse de la palabra. Dios conoce sus corazones y eso les está mostrando, eso le muestra a Dios que ustedes tienen hambre, sed de Él, reconocen su necesidad. Pero yo les ruego, no se conformen con lo que ustedes reciban por internet o por lo que reciban en la iglesia. No, que todos los días, como algo sagrado. Sí, todos los días usted acuda a la palabra de Dios, usted acuda a la presencia de Dios, todos los días, por favor. Y va a ver usted su vida como es transformada, avivada, impresionantemente. Ok, continuemos. Dice, a mí también me encanta mucho este versículo 16, donde dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué le pedimos aquí? Señor, yo quiero y necesito vivir en esa plenitud. Y esa palabra plenitud quiere decir
lo mismo que refuerza, lo llena todo, nada te falta, nada te falta. Cuando tú permites que Cristo reine y gobierne y que Él sea suficiente para ti. Por eso es que a uno le da tristeza y a veces a mí me da como algo, Le da. me da algo de que le recen, que le pidan, que le pongan confianza a otros, a otras, que al santito, que a la... No, porque usted ahí le está diciendo a Cristo que no le fue suficiente. Ah, no, sí, tú moriste por mí, pero yo también quiero creer en esta. Pero esta le Entonces no ayuda. está haciendo, exacto, entonces Cristo no está haciendo la plenitud para usted. O peor aún también, personas que se echan a morir por un amor, ¿es cierto? Y entonces no dejan que Cristo venga y les llene. Entonces hoy es el día de decirle, Señor, yo necesito de que tú me llenes de tu plenitud. Necesito tu plenitud, sumergirme en ti, amarte cada día más. La plenitud de Cristo, necesito vivir en la plenitud de Cristo, porque aquí lo dice, de su plenitud tomamos todos. Es decir, si usted no tiene la plenitud de Cristo, sencillamente es porque no quiere. Pero ya está ahí la promesa. Para eso murió en la cruz, para darnos plenitud. Si uno Hay, no- hay una cosa también que quiero agregar. Ujú, Vea, si uno, quiero decir esto, uno puede, ok, tal vez no tiene usted el hábito de leer la Biblia y de orar, ujú. pero no porque usted, cuando uno aprendió a patinar, uno se cayó y se cholló y se rompió las rodillas, pero no dejó de patinar. Se levantó y comenzó a seguir patinando. Se cayó de la bicicleta, se montó y siguió dándole bicicleta hasta que aprendió a andar en bicicleta. Y la palabra de Dios o la relación con Dios es exactamente igual. O sea, usted tiene que acercarse a Dios todos los días. Pero si por una razón, qué sé yo, X o Y, no pudo leer la Biblia, no significa que, ay, ya le fallé a Dios, Ah, que no, es no, posible, no. que más. No, vuelva a hacer otra vez el día siguiente, Ah, no, vuelva otra vez a hacerlo otra vez. Y al día siguiente, otra vez. Y que vuelva a pasar lo mismo. No, un momentico, no importa. Me caí, pero el otro día vuelvo a hacer. gracias, Entonces, Daniel. paulatinamente, usted está en ese proceso y Dios comienza a darle a usted lo que usted necesita, ¿cómo se llama? Para su vida. Pero no se baje nunca del caballo ni se rinda, porque a veces el enemigo quiere minarle en su mente y decir, ya lo hiciste, ahora sí, te estás separando de Dios, qué barbaridad, etc. No, simplemente no le dé cabida a ese pensamiento, declárelo cautivo y simplemente vuelvas a subir el caballo. Muchas gracias, Daniel. Sí, es verdad, el enemigo es experto en acusarnos. Bueno, muy bien, continuemos. Entonces dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Mire cómo hace de énfasis en la gracia y la verdad. Dice el 18. Moro, ¿qué dice ahí? Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. ¿Cómo? El unigénito. Unigénito, sí. Eso quiere decir hijo. Unigénito Dios, el que está en el seno de su Padre. Él lo ha declarado. Ok. Aquí en la Se Reina lo está Valera, llamando Dios en a la Reina Jesús. Valera, ajá, dice el unigénito Hijo Ujú. que está en el seno del Padre. Entonces, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y dice, Él le ha dado a conocer. ¿Queremos conocer a Dios? Conozcamos a Jesús. Y queremos conocer a Jesús, conozcamos la Biblia, que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de Cristo. Todo el tiempo está dando referencias, aún en el Antiguo Testamento hay varios tipos de Cristo donde nosotros vemos que ya estaba siendo profetizado, que ya que Jesús iba a habitar entre nosotros. Ok, dice el versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?
para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó Juan el Bautista. También vamos a hacer estudios de personajes. Al finalizar este estudio, nosotros vamos a tener la guía y se van a explicar bien todos los personajes que vamos a ver. Entonces dice, Juan el Bautista, para los que de pronto no lo saben, él era, se cree que como primo de... Pariente. Sí, era un pariente de Jesús. Entonces, aquí está diciendo que él, para que si fueron y le preguntaron, ¿tú quién eres? Juan el Bautista en ese tiempo era como muy reconocido, lo seguía muchísima gente, tenía muchos discípulos y todo. Entonces fueron y le preguntaron, ¿tú quién eres? Y mire lo que dice, me encanta en el 20 ahí en adelante. Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. De una, pues como que bájense de esa nube, ¿cierto? No, yo no soy el prometido, yo no soy el Mesías. Entonces es impresionante porque aquí vamos a ver varias veces que Juan el Bautista dice varias veces, yo no soy, no soy, no soy. Y él, siendo otro, le están dando reconocimiento, lo están agrandando, hay mucha gente que me sigue. Sí, yo soy, y buscaría la alabanza. Y en todo tiempo, no, yo no soy, vamos a ver eso. Entonces dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy, no soy. ¿Eres Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Me gusta mucho esta pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Le preguntan a Juan el Bautista. ¿Qué dices de ti mismo? Y esta es una pregunta que yo me la hago, literalmente. ¿Qué digo de mí misma? Y aquí cada uno de nosotros podemos analizar, meditar delante de Dios, ¿cómo me estoy viendo yo? ¿Yo me veo realmente como Dios me ve? Es importante. ¿Qué digo de mí misma? ¿Será que yo encuentro mi identidad, mi valor en lo que tengo, en lo que sé o realmente en lo que soy en Cristo, lo que Dios dice que yo soy? ¿Lo creo? ¿O mi valor está por lo material? ¿O creo que me menosprecio porque otros hablan de mí cosas donde no me valoran? O sea, ¿qué estoy pensando de mí? ¿Qué digo de mí misma? Entonces algunos tienen un ego muy elevado y ya están, ¿cierto? Y otros tienen una autoestima muy baja. ¿Por qué? Porque creen a las circunstancias que han vivido o a las personas que les han dado palabras negativas, donde le dicen usted no puede, usted no sirve, usted es esto, lo otro, y usted recibe esas palabras y eso hace que usted tenga una baja autoestima. Pero usted va a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. O sea, todos tenemos un valor en Cristo, tenemos un valor incalculable, porque la Biblia dice, ustedes fueron comprados a precio de sangre. Real sacerdocio. Y nosotros somos santa. Amén, amén. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios. Amén, hermoso. Y muy lindo ahí donde dice, para que anunciemos ese versículo que estás diciendo. Dice que somos todo eso, linaje escogido, hijos de Dios. Ustedes son real sacerdocio, nación santa. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos dio esa dignidad para que usted vaya y anuncie cómo Cristo vino a transformar nuestras vidas. Nuestro testimonio. Amén. Amén. Es muy, muy importante. Bueno, entonces dice, le dijeron, ¿qué dices de ti mismo? En el 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
Yo soy, entonces él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. A mí me encantó algo que el Señor me enseñaba en estos días. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor. Pero ve lo que dice, como dijo el profeta Isaías. Entonces, aquí nosotros encontramos, él sabía que había venido a este mundo, él sabía cuál era su propósito, pero ese propósito lo encontró en la misma escritura, porque dice, yo soy la voz, como dice en Isaías. Entonces, nosotros tenemos que encontrar esa respuesta de qué dices de ti mismo, la encuentras en la escritura. Así como él dijo, yo soy la voz del que clama como está escrito, él sabía que había venido a prepararle el camino a Jesús. Nosotros también tenemos que conocer la escritura para saber quiénes somos, cuál es realmente el valor que tenemos, cuál es el llamado, el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Es bien, bien importante en la escritura. Dice el 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, está bien, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no crees, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Entonces él vuelve y lleva la conversación, la apunta siempre aquí a Cristo. Y él dice, yo en agua. Y más adelante vamos a ver que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. La gente venía confesando sus pecados, venían a arrepentimiento y se bautizaban. Por eso es que esa era para nosotros bautizarnos tenemos que ser conscientes. Un bebé, por ejemplo, en la religión tradicional, que a un bebé lo bautizan, ¿por qué? Si el bautismo tiene que ser un acto en arrepentimiento, cuando la persona con conciencia dice, yo le rindo mi vida a Cristo y le doy la espalda al pecado y voy a vivir para Él. Entonces dice que, y luego dice, entre nosotros está alguien, de vosotros está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Voy para el 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí otro nombre de Jesús, en los nombres de Jesús es el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? Por inocente. ¿Y por qué más? Sacrificio. Por el sacrificio. Porque en el Antiguo Testamento las personas cuando iban a presentar, iban a que le perdonaran sus pecados, ¿cierto? Llevaban un corderito y ese corderito lo tenían que matar, tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera ese perdón de pecados. Entonces eso lo tenían que hacer cada año tenían que ir ante el sacerdote, confesar sus pecados y esos pecados de esa persona se lo transferían al corderito y mataban al corderito y con esa sangre derramada la ira de Dios se aplacaba. Pero dice la Biblia que en el Antiguo Testamento, cuando se requería ir ante los sacerdotes y confesar, cosa que en este tiempo no, valga la aclaración, porque la Biblia muestra que precisamente para eso murió Cristo en nosotros, para que no haya nada que se interponga y nosotros ya tenemos un acceso directo al Padre. Él es el sumo sacerdote, nos dice la Biblia. Entonces, por eso acá está diciendo que Él es el Cordero de Dios, porque es el que recibió todo el castigo de nosotros, todos nuestros pecados, Él los tomó y fue el que murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Por eso es que en Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero.
Eso es, por eso llama el Cordero de Dios. Por eso a mí personalmente esas adoraciones donde mencionan el Cordero de Dios, ay Señor, ¿cierto? Como cómo dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Entonces, ahí usted que está escribiendo los nombres de Jesús, pone el Cordero de Dios, entendiendo que anteriormente cada año tenían que ir a presentar estos sacrificios para que ellos fueran perdonados. Y en ese tiempo era cubierto el pecado. Pero acá él dice, el que quita. No el que él lo quitó. Antes se quedaba cubierto y dentro de un año vuelva lo mismo y vuelva lo mismo. Ya no, ya él quita el pecado, dice. Entonces, en el 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Ya va la segunda vez que lo dice. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, nombres de Jesús, Hijo de Dios, como lo dijo en el 18 y ahí en el versículo 34 lo hace otra vez énfasis. Bueno, entonces acá dice el 35, lee tú ahí, amor. Al siguiente día estaba Juan con 2 de sus discípulos, y al ver a Jesús caminando, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y sus 2 discípulos escucharon cuando hablaba y fueron en pos de Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que venían en pos de él, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Maestro, Maestro nuestro, ¿dónde vives? Y él les respondió, vengan y verán. Y ellos fueron y vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Ahí. Espera que me dice, ok, pero a mí me gusta acá donde dice, en el 38, cuando Jesús, me gusta que Juan los direcciona a sus discípulos a que pongan la mirada en él y dice, Él es, síganlo a él. Y a él no le importa, ay, se me van a ir los discípulos, ay, se me van a abandonar. No, él supo menguar, por eso lo dice más adelante, es necesario que yo mengue y que él crezca. Entonces, por eso los direccionaba. Un buen líder, un buen siervo de Dios, no va a encontrar un gozo más grande en que la persona verdaderamente sea un discípulo de Cristo, pero a veces el corazón se puede contaminar y el hombre puede querer la alabanza para sí mismo, el reconocimiento, síganme a mí, y no, un siervo de Dios, un verdadero hijo de Dios, siempre va a tener presente, es a Cristo, es Cristo, es Cristo. Por eso siempre, en todo tiempo, nosotros tenemos que estar buscando conocer más del Señor en su palabra. Entonces dice, Él les direccionó a sus discípulos a Jesús. Entonces ellos lo siguen. A mí me gusta esa pregunta en el versículo 38, que le dice, ¿qué buscan? Cuando él ve que lo están siguiendo, Jesús ve que lo están siguiendo, le dicen, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, ay, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Habían personas que seguían a Jesús y que lo buscaban para que les hiciera algún milagro, porque lo veían que alimentaba la gente, ¿cierto? Cuando multiplicó los panes, los peces, buscaban milagros. Y él le dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, ¿dónde vives? Es decir, queremos conocerte.
queremos conocerte. Y aquí Jesús también nos pregunta a nosotros, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Por qué me estás buscando? Y seamos sinceros, muchas veces buscamos al Señor es para que nos acordamos de Él solamente cuando tenemos una necesidad. Ay, Señor, ay, no, ay, me está yendo muy mal, ay, me quedé sin trabajo, ay, tengo este problema familiar, ay, tengo esta enfermedad, ay, no, tengo que buscar de Dios, ¿cierto? Ahí sí nos acordamos que hay un Dios, pero estamos bien a veces y dice, ay, no tengo tiempo, ay, estoy tan ocupada, ay, no tengo tiempo para Dios, pero nos quebranta y ahí sí vamos a buscarlo. Entonces el Señor nos pregunta, ¿qué buscas? Nosotros, ¿será que estamos en este grupo de los que le buscaban porque quieren conocerlo, quieren intimar con Él, quieren pasar tiempo con Él, quieren saber su dirección, en dónde estás viviendo, ¿cierto? O son de los que, como más adelante vamos a ver, había gente que lo buscaba nada más para que los alimentara, para que les hiciera milagros. Entonces aquí Jesús dice, ¿qué buscas? Luego Él les dice, venid y ver. Entonces a veces no tenemos que hablar. O sea, no tenemos que hablar. A veces es darnos la oportunidad. Jesús le dijo a ellos, vengan y vean. No les habló nada. Vengan y vean. Ay, que allí, que allí, que... No, vengan y vean. De una, la puerta está abierta. Venga, vamos. Y así es, tú buscas al Señor con todo el corazón y Él de una le va a decir, venga, venga y vea. Va a vivir con, va a experimentarlo. Más allá de que Él venga, Él le hable, es experimentarlo. Dice, fueron y vivieron, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Se quedaron con él. Andrés, entonces ya aquí habla de otro personaje. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esto está muy precioso. Andrés fue uno de esos, era discípulo de Juan. Los dos hermanos. Ajá, sí. Y era discípulo de Juan. Entonces Andrés va y le cuenta a su hermano Pedro, que en ese dice Simón, ¿cierto? Entonces va y le cuenta, hemos hallado al Mesías, al Cristo, al Salvador, y lo lleva y dice, y lo trajo a Jesús. Entonces aquí nosotros nos preguntamos, ¿estamos haciendo nosotros eso? Le estamos contando a otros, he hallado al Salvador, el Señor ha transformado mi vida. Usted cuenta su testimonio, usted va y le habla a otros de Cristo, los trae a Jesús, les muestra a Cristo, los lleva a Cristo. Dice, le trajo a Jesús. Y esta persona, Simón, vemos que Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas. Entonces esto está muy hermoso, porque así somos cada uno de nosotros cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a la fe, cuando conocemos del Señor. Éramos unas personas donde ustedes le podían decir, ay, César era el enojón, bueno, el borracho. Era el borracho, era cierto, era. Pues todos tenemos unos rótulos. Ay, la amargada, la celosa, el ladrón, el mentiroso, ¿cierto? Ahí teníamos una vida antes de desorden, gobernada por el enemigo, donde Cristo no estaba reinando, estábamos en las tinieblas. Entonces éramos, y ya ahora dice, tú serás. Él está mostrando el propósito, cómo lo va a pulir, qué es lo que va a hacer en él. Porque Simón quiere decir como débil. En su original, en la palabra original, habla de esa fragilidad, de esa debilidad, de esa inestabilidad en la palabra. Es inestable, Simón, inestable. Pero Cefas
quiere decir Pedro, y ahí está hablando de roca, de piedra, que va a ser fuerte, que va a ser fuerte. Entonces así pasa. El Señor nos transforma. Ahí vas a decir algo ahí, amor. No, es que me surgió una pregunta nada más. ¿Por qué Andrés no lo llevó donde Juan? Y sí lo llevó donde Jesús. ¿Por qué? ¿Dónde Juan? Porque Andrés estaba con Juan, conocía a Juan, era discípulo de Juan, pero no llevó a Pedro a donde Juan. No lo llevó Después, pero antes, cuando conoció. ¡Ay, buena pregunta! No lo había visto. Hay una razón. Ujú. No lo llevó porque Juan llegó y le dijo, ese es el Sí. Cordero que quita el pecado del mundo. Dije yo, pero mi esposo está preguntando es que por qué antes no le mencionó a Juan, pero entonces yo creo lo siguiente, porque es que nosotros no estamos llamados a que sigan líderes, sino a Cristo. No, o sea, antes Juan no les decía, yo soy el Cristo y traigan la gente a mí. No, él ya entendió, vino el Mesías. Hemos encontrado. Ajá, hemos hallado al Mesías. Ajá. Sí, porque también hay otro detalle, porque también Andrés, ¿verdad? Estaba con Juan como discípulo. Entonces, en aquel entonces era muy normal que cualquier profeta aceptara discípulos, ¿verdad? Para que lo siguieran. Pero el tema está aquí en que Andrés conoció al Salvador, a la promesa que ya muchos israelitas sabían lo que significaba el Mesías venidero. Entonces es como llegar y decir, venga, vean lo que encontré que nos va a salvar, ¿verdad? Entonces yo me imagino que Pedro dice, ¿cómo? El que nos va a salvar, ¿lo conociste? Sí, yo quiero ir a conocerlo. Y eso fue lo que pasó. Muchas gracias. Bueno, ay, espérame, yo escribo aquí algo. No soy capaz de hacer varias cosas al tiempo. Ok, entonces ya vamos a terminar. Entonces dice así, vemos el primer encuentro, ¿cierto? Vemos cómo Andrés va y comparte la fe y le habla a su hermano, hemos encontrado el Salvador, lo que nosotros debemos hacer. Ahora, en el 43, voy para el 43 y dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael. Jesús le hizo el llamado a Felipe. ¿Y qué hizo Felipe? Encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret, ¿era algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ay, qué hermosura. Entonces, qué lindo que el Señor dijera eso de nosotros, ¿cierto? Tú eres un verdadero, una verdadera cristiana. En ti no hay engaño, en ti no hay hipocresía, no hay mentira. Veo un corazón transparente, veo un corazón sincero. A eso es que nosotros debemos apuntar. Todos los días, que su palabra nos vaya purificando, nos vaya limpiando, que eso es lo que hacen. Pero a medida que nosotros nos disponemos. Por eso la importancia de diariamente acudir a la palabra. Diariamente, así como diariamente comemos, difícilmente se nos olvida comer. Entonces también tener el bendito hábito de tener diariamente ese contacto con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo oro, Dios me escucha a mí, pero cuando yo leo la Biblia, yo escucho a Dios.
Entonces, si yo en mi día no escucho la voz de Dios, no leo la Biblia, pues tenga la certeza que todo el día y todo el tiempo nos está hablando el diablo y nosotros tenemos que contrarrestar esos pensamientos con la palabra de Dios. Qué importante nosotros tener esa disciplina. Entonces, Natanael, cuando le dicen que Jesús es de Nazaret, menosprecia, Jesús vivió ese menosprecio. Si de pronto usted en algún momento se ha sentido rechazado, menospreciado, pues tenga presente que Jesús lo vivió. A Jesús le pasó. Dijeron, de Nazaret va a salir algo bueno. Sí, entonces le dice él, venga y vea. Cuando ya se encuentra con Jesús, Jesús le dice esto. ¿Por qué? Porque ya conocía su corazón. Le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿y de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No se sabe exactamente, pues no se sabe qué estaba haciendo debajo de la higuera, pero sí tenía que ser algo muy puntual, especial, para Jesús haber resaltado ese momento. Es probable que él en ese momento le estaba hablando precisamente a Dios, estaba pasando algo especial donde él podía, el Señor ahí mismo le estaba dando respuesta. Le dijo, antes de que él te llamara, cuando estabas en tal parte, debajo de la higuera, yo te vi, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Lo reconoció como el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Otra definición para Jesús. El Rey de Israel, otro nombre de Jesús, el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Esta es una promesa preciosa. Cosas mayores que estas verás. Y así es constantemente la vida de fe. Nosotros pasamos por nuestros altibajos, hay tiempos de gloria, de gran bendición, donde usted está en una plenitud, hay tiempos donde está un poco más, digamos que esas pruebas, dificultades, desiertos, sí, pero bien es cierto que siempre, siempre el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a ayudar a permanecer fieles, a permanecer firmes con el Señor, y aquí nos está diciendo cosas mayores que estas verás, cosas mayores, como que aferrémonos a esta promesa, cosas mayores que estas, cosas mayores día a día, dice la Biblia, cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Algo así dice 1 Corintios 2:9, creo que lo dice, porque dice, ay, lo habría ahí, ve. Exactamente, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que usted no se imagina, inimaginables, Él tiene preparados para nosotros. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, dice la Biblia. Entonces aquí dice, cosas mayores verás, pero todo apunta de la fe, entendiendo, todos entendiendo que lo más valioso que tenemos es la salvación. La salvación, ya. No andamos detrás de Cristo para que nos dé milagros, para que nos dé, no, por añadidura, Él nos da lo que necesitamos y aún mucho más allá, pero no lo seguimos por esto. Nosotros decidimos, como fueron estos discípulos, dónde moras. Queremos conocerte, queremos agradarte, queremos seguirte de todo corazón, no por los beneficios que me des, no. Entonces aquí está diciendo cosas mayores que estas. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veráis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Otro nombre de Jesús, el Hijo del Hombre. Y ahí termina. Entonces, cada uno de nosotros, cuando leemos la palabra, vamos haciendo un alto, vamos haciéndonos preguntas. Entonces, ya vimos al principio que nos preguntamos si esa luz de Cristo estaba reinando en mí, en todas las áreas de mi vida.
si estamos dando testimonio del Señor. Nos preguntamos también si ya conocemos el propósito por el que hemos venido a este mundo, como Juan lo conocía. Qué más preguntas? Si hay alguna luz engañosa, por ejemplo, en mi vida. O sea, es importante pedirle al Señor que nos ayude a andar en esa luz verdadera y que no permita, porque si habla de verdadera es porque hay una falsa. Entonces, que no permita que Dios nos guarde, que Dios nos libre de dejarnos engañar por el enemigo, donde nos muestra cosas, aparentemente la superbendición, y no es así. Entonces, qué importante pedirle al Señor. ¿Qué ibas a decir, amor? No, nada más me dejan pensando lo de el antes de Jesús y el después, como antes éramos, después somos. Ajá, hermoso. Ajá, nosotros, y la Biblia lo dice, ustedes antes eran, más ahora, y ahora también así como Cristo partió la historia de la humanidad, ¿cierto? Ya van 2023 años después de Cristo, asimismo nuestra vida tiene que ser marcada de tal manera. Ve, aquí me llama la atención que en el versículo 11, yo no les hablé de esto, pero donde dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, se está refiriendo al pueblo judío, ¿cierto? Los judíos lo rechazaron y, y no lo quisieron recibir. Y dice, el mundo no le conoció. Dice, pero en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, dice en el verso 10. Qué triste. Asimismo, muchas personas están viviendo el día de hoy, ¿cierto? Dicen creer en Jesús, pero realmente no le conocen. Entonces usted aproveche cada oportunidad. Primero, a sí mismo, a cada día conocerle más y llenarse más de él, pero también a sí mismo invitar a otros a que le conozcan. Que delante de Dios, Dios no le tenga que decir a uno negligente, poco compasivo, indolente, no, que Él vea que nosotros también fuimos a compartirle a otros de Jesús. Aquí vemos también ese principio de evangelismo. Ok. Ok, bueno, entonces vamos a mirar algunos aportes acá. A ver, es que no sé acá mirar en Facebook. Si tienen alguna pregunta, vamos a orar, pero antes de eso les debemos escuchar si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte. Tenemos unos minuticos todavía. Hola, hola. Ah, Bueno, tal vez lo que podríamos decir que es importante sí. es las particularidades de este evangelio, que tal vez es importante Ah, enumerar. bueno. Ajá, lo que pasa es que yo les dije ahorita les dije que les iba a hacer un video dándoles toda la introducción del libro. Listo, entonces lo que vamos a hacer, si no tienen preguntas, si no tienen aportes, dudas en este momento, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, Daniel, ay, muy bien, Daniel, ahí estaba escribiendo lo de los nombres, el Cordero de Dios, el Rey de Israel, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sí, el Verbo Divino, también lo vimos, la luz de los hombres, la vida de los hombres, también vimos eso. Okay. Muchas gracias, Melissa, cuéntanos. No, Anita, era para decir que ya en el chat ya se había colocado cada nombre. Yo los puse uno por uno mientras ibas diciendo. Ay, qué bien, súper amiga, muchísimas gracias. Bueno, aquí dice Egna, el sacerdote llevaba el sacrificio presentando un cordero. Muy bien, así es. Bueno, Yo Anita. quería tal vez decir esto en relación con lo que habías aportado, lo que dijiste Sí. sobre el sacrificio. Uh-huh. En la antigüedad hay una historia muy interesante, no sé si algunos se recuerdan, de la historia de Abraham y de Isaac, ¿verdad? Sí, Que Isaac iba a presentar el sacrificio, iba a agarrar a Isaac y lo iba a sacrificar. sí. Como sacrificio a Dios, porque Dios se lo pidió.
Y en el momento en que estaba a punto de matarlo, Dios paró la cuestión y lo frenó y lo sustituyó. Isaac cambió, Abraham cambió a Isaac por un cordero. Ujú. En ese caso, o sea, ese mismo sacrificio es lo que el mismo Dios ha hecho o hizo con Jesús. Presentó el sacrificio de Jesús una vez y para siempre. Como dijiste hace un rato, quita, no lo borra, digamos, momentáneamente por un año, sino que lo quita para siempre, Ujú. Amén. de una vez y para siempre. Quita el pecado totalmente. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, de una vez y para siempre. No hay que estar presentando, como dijiste hace un rato, El cuaderno, porfa, que tengo allá. eh, Amén, así es. sacrificios perennes, continuos por el pecado, sino que la sangre de Cristo fue derramada por cada uno de nosotros, a pesar de que estuviéramos en el futuro, los que estuvieron en el pasado y los del presente, todos han sido lavados, nuestros pecados, nuestros errores, por la sangre de Cristo. Amén, amén. Muchas gracias. Ok. Nosotros también vamos a estar señalando los personajes en la Biblia, porque de cada personaje también vamos a aprender. Ejemplo, ¿qué quieren compartir? ¿Qué aprendemos del apóstol de Juan? De Juan aprendemos muchísimo también, ¿cierto? El negarnos a nosotros, el a toda hora, no soy, no soy, no soy. Pongan la mirada en él, síganlo a él. Yo soy lo que dice la Biblia, ¿cierto? Me gusta también lo que dice, yo soy la voz como está escrito. Entonces, de Juan el Bautista tenemos mucho también que aprender. En cada personaje que veamos en la Biblia, también hagamos un alto y digamos, bueno, yo quiero imitar a este personaje. ¿Qué virtudes que le puedo ver? ¿Qué virtudes le encuentro? ¿Qué cualidades le encuentro que también yo quiera en mi vida? También quiero ser como ese Andrés, como ese Felipe, que fueron a compartir su fe, como Natanael, que tenga esa alabanza de Jesús y le diga, en ti no hay engaño, eres un verdadero. Un verdadero, qué importante, por eso es que también estudiamos los personajes. A resaltar está también el para y el por qué. Cuando nosotros le ponemos a esos para y a esos porque usted va a encontrar muchas riquezas. Entonces yo le pido el favor bien grande. Yo sé que los afanes de la vida, el trabajo, las responsabilidades del día a día, a veces les puede quedar difícil tomar ese tiempo, de leer la palabra, de meditarla, porque a veces la leemos, pero no la meditamos. Entonces no va a surgir el efecto que verdaderamente Dios quiere. Les recuerdo que la Biblia hace mucho énfasis en que nosotros debemos meditarla día y noche, la palabra de Dios. Entonces, usted lo va leyendo, lo va trabajando despacito. Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, nosotros les vamos a asignar unos tutores o personas que van a estar muy al pendiente, yo también, ¿cierto? En lo que les pueda servir también, pero como no me da para todos, entonces nos vamos a distribuir las personas para que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, acude allí en lo que les podamos servir con todo el amor. Pero la idea es que disfrutemos el estudio de la Biblia, que crezcamos en el conocimiento de Dios, que nos enamoremos más y más de Él. Listo, muy bien, por acá vamos a ver. Yo veo si acá hay algún aporte en Instagram. Si tu testimonio te da vergüenza por el pecado que cometiste antes, no entiendo. A ver, yo veo si antes estaba hablando algo. Aquí en Instagram, no. A ver, hermana, cuéntanos donde dice mis calamares, ¿qué quieres decir, amor? Si dice, si tu testimonio te da vergüenza, no. Recordemos que el enemigo acusa.
es feliz acusando. En Cristo somos nuevas criaturas. Los pecados que hayamos cometido, los errores que hayamos cometido antes de Cristo, no te pueden dar vergüenza. Al contrario, Dios lo va a usar como un gran testimonio para que usted diga, sí, esa era yo, pero el Señor por su gran misericordia está transformando mi vida. Y antes, ese pecado que antes practicabas, hoy puedes decir con toda libertad que el Señor ha obrado en tu vida. Y eso le va a dar antes ánimos quizás a otra persona que esté viviendo esa situación. No se deje acusar, que eso es lo que hace el diablo. Cuando se le vengan esos pensamientos, ay, es que yo hice esto o yo era así, no lo reciba. Y recuerde lo que dice la Biblia, que en Cristo usted ya es nueva criatura y que sus pecados, Él los echa al fondo del mar y no se vuelve a recordar de ellos. Bueno, me imagino que es eso lo que me está preguntando acerca de testificar. Ajá. Sí, amor, no se deje acusar, que eso lo hace el enemigo para que usted calle, para que usted cierre su boca, porque sabe el poder. Ajá. Antes con eso, en estos días un hermano de mi esposo me decía, es que él como era, que se tomaba yo no sé cuánto, y yo lo veía como gozoso contando cómo era mi esposo. Y pensando quizás que yo iba a decir, ay, ¿cómo así que usted era así? Yo le decía, ay, gloria a Dios, porque entonces cuánto más vemos lo que Dios está haciendo en mi esposo, porque es un hombre completamente renovado. Gloria a Dios, eso era yo. El mismo Pablo decía, yo que era el peor de todos. Es su gracia, es su gracia. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora, por acá ajá, bueno, amor, con mucho gusto. Y aquí en Meet, voy a leer aquí en Facebook. Ay, se me fue, espíritu. Se me salió. Aquí en Meet, ¿tienen algún aporte? Yo quería decir lo siguiente, porque es importante, digamos, el papel de Juan el Bautista. ¿Por qué es importante? Porque para tener presente, cuando se termina el libro de Malaquías, Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento y pasan 400 años de silencio hasta que aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista fue ¿cómo se llama? El profeta que Dios puso, porque dice, incluso Jesús más adelante va a testificar de Juan el Bautista, diciendo de que no ha habido un profeta tan importante como Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista fue ungido en el vientre de su mamá desde cuando María y Elizabeth se encontraron, las mamás se encontraron, el bebé brincó y él fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Es un profeta importantísimo. ¿Por qué? Porque él es el que va a abrir el camino, como bien sabemos, de Jesús en medio del mundo. Es como ¿cómo se llama? El anunciador de que existen en las cortes. Viene el rey fulanito de tal. Él era esa persona que anunciaba la venida del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Dice Joana acá, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Muchas gracias, Joana. Melissa dice, el testimonio testifica lo que el Señor hizo en nosotros y sigue haciendo. Da ánimos a los que están iniciando. Muy bien. Dice Egna, Juan el Bautista venía preparando el camino de Jesús, por eso se presenta como tal y sabe para qué venía, a llamar al arrepentimiento. Ay, gracias a Dios me recordaste eso, muy cierto.
Eso cuando usted va a invitar a alguien a que, pues cuando usted llama a alguien a que busque del Señor, por favor, no le diga, ay, venga a Jesús, que Él la va a prosperar, la va a sanar, le van a llegar miles de bendiciones. No, la gente tiene que llegar a Cristo, o el propósito para llegar a Cristo, lo que debemos hacer es, ¿qué? Te sorprendí así. No, bueno. Cuando le compartimos a alguien de Jesús, le decimos que vengan a Jesús, ¿cómo lo debemos hacer? Diciéndoles que, No. ay, amor, Sorry, bueno, sorry, ok, sorry. listo. Entonces está diciendo de que el arrepentimiento, Jesús mismo empezó su ministerio diciendo de que arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es supremamente importante cada que le hablamos a alguien, invitarle a que venga a Cristo porque necesita recibir perdón de pecados, porque está en enemistad con Dios. La Biblia dice que enemigos de la cruz, enemigos éramos de la cruz antes de llegar a Cristo. Entonces necesita esa reconciliación con Dios, de hablarle que Dios le ama mucho, sí, al punto que entregó a su hijo en la cruz, es verdad, pero que también es cierto que los pecados nos separan de Dios y tienen como consecuencia la muerte eterna, es decir, la separación eterna, el infierno. Eso es necesario hablarlo, hablar de la importancia de acercarse a Cristo en arrepentimiento, no buscarlo para que le den pan, para que le calmen el hambre, para que le hagan milagros. No, ese no es el propósito principal, es su eternidad, es que conozca al Señor verdaderamente. Muy importante, gracias, amor. El propósito de venir a Cristo es para perdón de pecados. Amén. No es para prosperidad, no es Sí, ni él no sanidad. murió en la cruz para que nosotros seamos muy prósperos o para que, no sé, tengamos muchas bendiciones. No, sí, él vino para cambiar nuestra eternidad, ese destino que ya estábamos condenados sin él. Eso es lo que finalmente a Cristo le importa. Vamos entonces a orar para terminar. Amor, ¿quieres? Oh, bueno. Bueno, vamos a orar. Ay, voy a mirar aquí. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido meditar en tu palabra. Te rogamos, Dios, que seas tú poniendo en nosotros cada día más ese sentir, ese deseo, ese anhelo por tu palabra y que cada día que acudamos a ella, tú seas, Señor, revelándote más y más a nuestra vida. Llénanos más con tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, tú nos has invitado, nos has llamado a que seamos, Señor, testigos fieles de ti, a que estemos en todo tiempo hablando de ti, invitando a otros a que te sigan, a que te busquen, pero también, Señor, nosotros testificar con nuestra vida. Padre, también te pedimos que nos ayudes a vernos como tú nos ves, que nosotros tengamos la identidad en Cristo, que podamos conocer también cuál es el propósito que tú, Señor, tienes con nuestra vida y solamente lo vamos a encontrar en tu palabra. Gracias porque eres el Verbo divino. Gracias, Jesús, porque eres la luz de los hombres. Gracias, Jesús, porque eres el Rey de Israel, el Hijo de Dios. Gracias, Jesús, porque eres la vida verdadera, la vida abundante. Gracias, Jesús. Nosotros te amamos y nuestro corazón está dispuesto para ti. Necesitamos que tu luz sea brillando en nuestras vidas. Permítenos también ser luz en todo tiempo y en todo lugar. Ponemos, Señor, nuestro corazón delante de ti. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Reconocemos, Señor, que hemos pecado, que te fallamos. Reconocemos que nos falta mucho, Señor, pero no nos damos por vencidos. Aquí estamos, Señor, aferrados a ti, confiando en que tu buena y perfecta voluntad está obrando en nuestras vidas, que tú eres, Señor, el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y así como en esta hora estamos en tu presencia, Señor, nosotros te rogamos
Que siga, Señor, continuamente obrando en nuestras vidas, santificándonos más y más con tu palabra, revelándote, Señor, a nuestras vidas. Gracias por ser ese Cordero de Dios que se entregó por nosotros en aquella cruz. Bendigo, Señor, y ruego tu bendición para cada una de las personas que se ha conectado, que está aquí, Señor. Yo ruego que seas tú con tu Santo Espíritu, obrando más en sus corazones, avivándolos, llenándolos más de ti, ayudándoles también con cada una de sus necesidades, situaciones, Señor, adversas que quizás estén pasando. Que seas tú, Señor, en todo tiempo, acompañándoles, ayudándoles, proveyéndoles, sosteniéndoles, sanándoles, restaurándoles en cada área que necesitan, Señor. Que seas tú glorificándote. Pero ante todo, rogamos para que tú nos ayudes a crecer espiritualmente, a aferrarnos a ti, a ser fieles a ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos a ti, precioso Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos orado. Amén y amén. Les amamos mucho. Dios les bendiga. Bueno, yo veo por acá unos mensajitos. Luz Sánchez, si alguien tiene un aporte o algo ya para cerrar, nos pueden decir. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ay, les recuerdo, a las 3 de la mañana, hora de Colombia, vamos a estar reunidos en oración por las historias y por mi WhatsApp. Ay, ya les pasé al grupo de la comunidad el link de Meet por donde nos reunimos ahora. Entonces, muy bienvenidos todos los que se quieran unir. Una bendición que estemos unidos en oración. La hermana Luz Sánchez dice, el testimonio es importante de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y está haciendo, porque así glorificamos el nombre del Señor totalmente. Amén. Es muy importante hablar, pues compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros. A lo que yo me refería es que es triste que a veces personas llevan ya años en el Evangelio y les llega una persona con una situación y no saben dar un consejo respecto a la Biblia. Ah, la Biblia dice esto, Dios dice esto en su palabra. No, porque como no se toma el tiempo de atesorar la palabra en el corazón y nosotros tenemos que estar llenos de gracia y de verdad. Señor, ayúdanos, necesitamos estar llenos de gracia y de verdad. Señor, necesitamos vivir en tu plenitud. Quita, Señor, de nosotros todo aquello que estorbe, todo aquello que esté siendo un obstáculo para nosotros crecer contigo, sumergirnos en ti. Cumple tu propósito, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a ver si acá alguien alzó la manito o algo. No. Lida dice aquí, gracias mi Anita por tus enseñanzas, un fuerte abrazo, bendiciones, amor. Rosario dice, es grato verles ministrar en esta enseñanza juntos, Dios les bendiga, amiga linda, bendiciones, muchas gracias. Dice Marisabel, por todos nuestros hermanos en Cristo, gracias Señor por tu palabra, por Agua Viva, por Anita Don César, amén, muchas gracias, amor. Bueno, entonces les amamos mucho, Dios les bendiga, nos vamos desconectando, Dios les guarde, me voy a desconectar por acá. Dios bendiga. Amén, y ustedes también, Dios les guarde. A ver, yo me desconecto aquí y aquí, Dios les bendiga, Lina González, un abracito, bendiciones, amor, aquí estamos para servirte. Nachito, chao, bendiciones. Bueno, y por acá me les despido también. Les amo mucho, bendiciones, que nos tenemos que ir a empacar. Bueno, yo me tengo que ir a empacar, que me debo de ir acá a las 2 de la mañana. Dios les bendiga. Chao, bendiciones. A ver,